Gracias por la paciencia, jóvenes. Pues bueno, vamos a iniciar con la clase entonces. Bien, jóvenes, pues vamos a iniciar con la clase entonces. Ok. Y para comenzar, yo les pregunto, para ver la conversación, ¿qué es lo que recuerdan de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? Fueron los tipos de bosques y los tipos de ecosistemas. Ok, así es. Gracias, Asil. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? Arlet, ¿usted qué recuerda? De los bosques, ecosistemas, de los mamíferos. Ok. Sí, estuvimos viendo la última parte, de, pues, la diversidad de México, un poco de Oaxaca, uh-huh, y empezábamos a ver la clasificación, ¿no? De los ecosistemas, ¿no? ¿Cómo los vamos a clasificar? Porque, bueno, en un principio, recordemos, estábamos hablando de que de que la clasificación de los ecosistemas era bastante, digamos, eurocentrista, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente, pues bueno, quienes empezaron a escribir esta parte de cómo son cómo es el ambiente, que si es un bosque, que si es una selva, etcétera, pues bueno, fueron si bien puede que haya registros, pues mesoamericanos, etcétera, pues los que conocemos hasta el momento, pues son bastante eurocentristas, ¿no? ¿Y qué es lo que conocían pues los europeos en ese entonces? Pues bueno, conocían África, un poco de la India y pues Europa, ¿no? Bueno, un poco de Asia y Europa. Pero no conocían la parte de América, ¿no? Y pues bueno, como hemos visto ahora en la clase de México es un país megadiverso, pues bueno, América a final de cuentas tiene características diferentes, tanto en su disposición geográfica, ¿no? Como en la parte de la evolución, ¿no? Entonces los organismos que viven ahí tal vez no encajan completamente, y las formas de vida en las que éstas se asocian no encajan completamente con la definición de selva, de bosque y desierto, ¿no? Entonces, actualmente, digamos, la que es un poquito más atinada es la de Randowski, quien clasificó los ecosistemas o los tipos de vegetación, más que nada por otras características más generales, que pueden aplicar para todos y que se adecuan más a los tipos de vegetación que tiene pues nuestro país, que tiene nuestro continente, ¿no? Ok, bien. Entonces veíamos esta parte. Voy a compartir pantalla. Me dicen cuando ya lo puedan ver, por favor. ¿Hola? ¿Ya lo pueden ver? Ah, sí. Ah, ok. Gracias. Sí. Entonces, bien, estábamos viendo la parte de vegetación, ¿no? ¿Qué es la vegetación? Bueno, el conjunto de comunidades vegetales. ¿Qué es un vegetal entonces? Son organismos sésiles,
con capacidad móvil ausente o limitada. No tienen locomoción, no pueden ir de un punto A, nuevamente, a un punto B por sí mismos. Necesitan de ayuda de otros organismos. De otros organismos o de otras fuerzas como lo es el viento, el agua, movimientos geológicos, etcétera, ¿no? Pero por sí mismos no pueden ir, no pueden decidir cambiar de lugar, están fijos a algún lugar. Entonces, bien, ¿y cuáles son los vegetales? Bueno, tenemos a las plantas, pero también tenemos algas y hongos. Y otros organismos que también son sésiles. Por ejemplo, los corales en algún momento de su vida son sésiles, ¿no? Están fijos a la roca, a la arena o lo que necesiten fijarse, ¿no? Entonces, bueno, la vegetación es el conjunto de comunidades vegetales, ya sean plantas, algas u hongos, pero mayormente plantas que se encuentran en un área geográfica y van a depender de factores ambientales, dependiendo de la altitud, de la humedad, de la cantidad de lluvia, la cantidad de sol, la temperatura, va a ser la vegetación que va a poder estar ahí. Y recordemos que es muy importante la vegetación que hay en un lugar, porque como es porque son los productores primarios, porque generalmente, como decía, mayormente son plantas, y ellos son nuestros productores primarios, es decir, quienes van a transformar la materia inorgánica que hay en la tierra en materia orgánica para que todos los demás organismos podamos vivir ahí. Además de que estructuralmente, pues bueno, generan un montón de características ambientales que permiten a otros seres vivos estar ahí. Que si dan sombra, que si no dan sombra, que si dan más humedad, que les sirve de refugio, de alimento, de soporte a otros seres vivos como otros animales, otras plantas, otros hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son como la base del ecosistema. Ok, entonces, como las plantas, o bueno, la vegetación depende principalmente del suelo, pero además del suelo, por los nutrientes, dependen de la temperatura y la humedad, van a depender mucho del tipo de clima que haya. Bien, entonces, para ver el tipo de clima que hay, bueno, antes de pasar a los tipos de clima, vemos que según la clasificación de vegetación en México, tenemos los bosques, los matorrales, pastizales y la vegetación acuática y subacuática, ¿no? De entre los bosques, bueno, tenemos los tropicales, los espinosos, los de coníferas y quercus y los mesófilos de montaña. Entre los tropicales tenemos tres que destacan más, que son el perennifolio, el subperennifolio y el caducifolio. En el matorral tenemos el matorral xerófilo y los pastizales, pues bueno, están como pastizales, ¿no? Ok, aquí no vemos que diga selva, aquí no vemos que dice desierto, sino que vemos que dice bosque, matorral o pastizal. Entonces veíamos que estas tres, esta primera clasificación se va a basar en cómo es la vegetación. Primero, a ver, permítanme, ¿dónde está Se va a basar si la planta es leñosa o no. Si sean hierbas, si son tiernitas por completo, entonces es un pastizal. Si tiene leña, si es leñosa, se va a basar en si es alto o no el árbol, o bueno, la planta, y además, o la mayoría de las plantas, y además a partir de dónde empiezan sus ramas. Si empiezan antes del primer metro de tronco, son arbustos. Si empiezan después del primer metro de tronco, son árboles. Entonces, bueno, primero vamos a ver si la vegetación que predomina más son hierbas, son arbustos, para matorrales, o son bosques, o son árboles, que serían los bosques. Después vamos a ver otras características. Por ejemplo, el pastizal, pues bueno, lo tenemos así nada más como pastizal. Pero para los bosques, por ejemplo, tenemos tropical, espinoso, de coníferas y mesófilo de montaña.
El espinoso, bueno, se caracteriza porque sus árboles con tronco, pues tienen muchas espinas, como lo dice su nombre. El de coníferas y quercus, bueno, que es lo que más predomina, son coníferas o quercus, ¿no? Las coníferas, recordemos, son estas que tienen conitos, que sus semillas son conos, son piñas, las secas. El mesófilo de montaña, bueno, se caracteriza por ser un poco más frío y muy húmedo, con bastante neblina. También se le conoce como bosque de niebla. Y luego tenemos el tropical, donde la temperatura es más de los trópicos, más caliente. Y luego tenemos, y también pues algo húmeda. Y luego tenemos la parte de perennifolio, subperennifolio y caducifolio, que va a depender de si la mayor parte de su vegetación tiene las hojas casi todo el año, si la mayor parte las tiene en algún momento del año sus hojas, o si es como mitad y mitad, ¿no? Bueno, ok. Como mencionaba anteriormente, el tipo de vegetación va a depender mucho de nuestro clima. Entonces vamos a empezar a ver, antes de pasar con la vegetación, con los tipos de clima, con el clima. Ok, entonces para ello les pregunto. Les decía, no lo busquen en internet. Quiero su propio concepto. ¿Qué es el clima? ¿Qué es el pino, perdón? No, ¿qué es el clima? El clima. Sí. ¿Qué piensan ustedes que sea el clima? ¿Y cómo me pueden describir? Adelante, Arlet. Es donde el clima es donde hace frío o a veces con cálido del calor. Ok, muchas gracias, Arlet. Entonces, el clima, dice Arlet, es cuando el ambiente tiene diferentes temperaturas, ¿no? Dependiendo de dónde estamos, nuestro ambiente tiene diferentes temperaturas. O hace frío o hace calor. Por ahí va. Ok. Cecil, ¿usted qué piensa que sea el clima? ¿Qué es? Yo creo que el clima lo percibimos a través de las temperaturas, también del viento, de pues elementos, no sé, como dice la materia, ¿no? Bioquímicos, y que tienen que ver con, a lo mejor, depende de la región geográfica, porque hay lugares donde hace mucho calor, hay lugares donde hace mucho frío, entonces, pues más o menos esa es la idea que tengo del clima, que tiene que ver con cómo lo percibimos, con la atmósfera, con la tierra, con la altitud, con varios elementos, ¿no? Muy bien, gracias, Cecil. Entonces podríamos decir que serían elementos físicos del ambiente, básicamente, ¿no? No tanto químicos, sino más físicos, como dicen ustedes dos, la temperatura, también el viento, la humedad, etcétera, ¿no? La radiación, la cantidad de sol que llega, y dependen del lugar geográfico y de otras cosas que rodean al ambiente en el que del que estamos hablando, ¿no? Ok. Bien. Entonces, antes de pasar a eso, es lo mismo el tiempo atmosférico que el clima. Cuando dicen, ay, ¿cuál va a ser el tiempo? Ah, que va a llover o no sé qué. ¿Es lo mismo que decir que el clima de hoy? ¿O no es lo mismo? Yo creo que no es lo mismo. Ok.
muchas gracias, Arlet. Arlet dice que no es lo mismo. ¿Usted, Sácil, qué piensa? Que si es lo mismo el tiempo atmosférico que el clima, yo creo que yo, yo creo que no, porque a lo mejor el tiempo atmosférico está más lejos, está en la atmósfera y el clima se puede sentir aquí abajo en la Tierra, pero no sé. Ok, gracias, Sácil. Bien, vamos a ver si es lo mismo o no. Ok, ¿qué es el clima? Bien, como concepto podemos decir que es el conjunto, un conjunto de intercambios de temperatura y humedad que se producen entre la atmósfera, la tierra y el agua, ¿no? Entonces, estos cambios de temperatura y humedad que ocurren entre la atmósfera, la tierra y el agua, este conjunto de cambios que van a ocurrir en estos tres lugares va a ser, de intercambios, perdón, va a ser el clima. Entonces, conjunto de intercambios que hay entre la atmósfera, el agua y la tierra. Y este conjunto de intercambios de temperatura y humedad, es decir, qué tan caliente o frío está algo y qué tan seco o húmedo está el ambiente, van a ser el clima, este conjunto de intercambios, de cambios. Ahora, hay dos formas de describir o de hablar del clima como tal, o dos conceptos, ¿no? El tiempo o tiempo atmosférico y el clima. Entonces tenemos el tiempo y el clima. El tiempo es el estado de la atmósfera, cómo va a estar la atmósfera en un lugar y tiempo determinado. Toda la atmósfera es nuestro aire en el que estamos. Hay diferentes capas de la atmósfera, pero a final de cuentas, en donde estamos ahorita, nosotros hablamos del intercambio de gases donde respiramos, estamos también en la atmósfera. En una capa de la atmósfera, pero estamos en la atmósfera, ¿no? Capas de la atmósfera, ¿no? Ahorita donde estamos nosotros respirando, etcétera, es la troposfera. Y conforme vamos subiendo, bueno, sigue la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, ¿no? Y luego está el espacio exterior. Pero nosotros nos encontramos, sí, en una parte de la atmósfera, que es todo el aire, pues, en el que estamos, ¿no? Básicamente, por decirlo así, el aire, ¿no? La tierra es donde pisamos, y el agua, pues, bueno, ya sabemos que es la parte del agua, ¿no? Ok, bueno. Entonces, el tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y tiempo determinado. Es decir, el tiempo ahorita es, por ejemplo, donde estoy yo, es, de 25 grados la temperatura, 35% de humedad, y pues poco viento, ¿no? Por decirlo así. Ahora, hay tres factores, tres elementos del tiempo que lo van a caracterizar más, ¿no? Es decir, la precipitación, qué tanto está lloviendo en el momento, el viento y la temperatura. Entonces, ahorita, justo hoy, ¿qué tanto está lloviendo? 0, ¿no? ¿Qué viento está haciendo? Poquito. Y temperatura, pues estamos a, les digo, 25 grados, ¿no? Eso es en este tiempo y lugar determinado. Ustedes tienen otro tiempo atmosférico. Tal vez donde está Sácil haga un poco más de frío y un poco más de viento. Y donde está Arlet haga una temperatura, haga más calor y haya más humedad.
están viviendo diferentes tiempos atmosféricos, porque a pesar de que estamos a la misma hora, estamos hablando al mismo tiempo, en el mismo tiempo, estamos en diferentes espacios, ¿no? Y entonces tenemos características diferentes. Ahora, ¿qué es el clima? El clima va a ser el tiempo atmosférico que va a predominar, va a dominar en un lugar durante un largo periodo de tiempo. Tiempo atmosférico durante un largo periodo de tiempo, es decir, de horas, minutos, segundos, de años, ¿no? Es decir, si por ejemplo, para determinar el clima de un lugar se tienen que tomar por lo menos una década de qué es lo que más, cuál es el tiempo que predomina en un lugar. Por ejemplo, si donde estoy yo llueve, no sé, 200 de los 365 días del año, entonces es pues sí, un poco húmedo, tal vez no tanto, pero sí algo, y casi siempre estamos a 20 grados, y casi no hay viento, ¿no? Entonces, a pesar de que uno de estos días haga muchísimo viento y esté completamente seco, y haga mucho frío, no sé, estemos a 10 grados, el clima va a ser el tiempo que va a estar más presente en alguna zona. Y el clima va a tener 4 factores esenciales. Si bien el tiempo atmosférico tiene 3, que es la precipitación, el viento y la temperatura, el clima va a tener 4. Es decir, el tiempo lo va a determinar cuánta precipitación, qué tipo de viento hay o cuáles son los vientos y la temperatura. El clima lo van a determinar la distancia que hay en el punto geográfico hacia los polos, cuánta distancia hay, si hay poquita, si hay mucha, si hay más o menos. La distancia que hay hacia el mar, hacia el cuerpo de agua más grande. El relieve, si nos encontramos en un lugar montañoso, en un valle, en una planicie, en una meseta, en la montaña. Y la altura, si nos encontramos a 0 metros sobre el nivel del mar, que si nos encontramos a 1500 metros, a 2000 metros, a 2500, a 3000 metros, a 4000 metros, no, eso ya es muy alto, pero bueno, por ponerlo como ejemplo, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuántos metros sobre el nivel del mar estemos, que si estamos aquí o aquí o aquí o en esta parte de la montaña, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a haber una temperatura diferente, va a haber una presión diferente, presión atmosférica, es decir, el aire va a ser más fácil o difícil de respirar, y la cantidad de radiación va a ser mayor o menor. Obviamente, entre más arriba estemos, pues más radiación va a haber, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, entre comillas, más cerca de los rayos de sol, ¿no? Del emisor de los rayos de sol, ¿no? Bien. Ok, entonces el tiempo y el clima, como dicen, no son lo mismo. El tiempo va a decirnos, o bueno, el promedio del tiempo atmosférico que hay en un lugar nos va a decir cuál es el clima de un lugar. El clima es como lo general de un espacio, de un lugar, y lo que va a haber más en algún lugar. Y el tiempo atmosférico va a ser lo que está ocurriendo en un solo lugar, en un solo tiempo en específico. Por ejemplo, cuando dicen cómo está el clima, más bien sería cómo está el tiempo ahorita en tu comunidad, ¿no? Por ejemplo, les digo, ahorita donde estoy yo está
relativamente soleado, con un poco de nubes, no mucho viento y hace frío. Bueno, la sensación térmica es fría en la sombra, pero estamos a 25 grados más o menos, ¿no? Cecil, ¿cómo está el tiempo ahí donde está usted? Pues hace frío. Hay sol, en la sombra es frío, como usted dice. Y pues bueno, yo vivo no en la ciudad central, vivo en la periferia y es más fresco. Pero como usted dice, los factores que tienen que ver, porque por ejemplo aquí hay más áreas verdes y entonces supongo que eso absorbe también el calor, porque en la ciudad central o donde hay pues más pavimentación hace mucho calor, entonces yo creo que el pavimento también ha de reflejar el calor del sol, más el calor de los motores de los autos, pues son todos esos elementos que van modificando pues el clima. O bueno, ¿cómo se siente? Si hace frío o calor. Exacto, muy bien. Y por ejemplo, cerca de las ciudades es mucho más seco, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo que vivo junto a la mayor parte de mi vida, bueno, una buena parte de mi vida he vivido junto a un bosque, es bastante húmedo, ¿no? Pero cuando he estado en la ciudad, ¿no? En la metrópoli, es muy seco, ¿no? Por ejemplo, algo muy trivial, pero que en lo que se da uno cuenta. Dos cosas, ¿no? Se necesita tomar mucho más agua en la ciudad, y no solamente porque hace más calor, sino porque es mucho más seco, y porque cuando uno se seca después de bañarse, si está uno en un lugar muy húmedo, por más que se pasa la toalla, sigue uno siente uno que está sudando, ¿no? En cambio, si uno está en una ciudad bastante seca, el pavimento es muy drenante, muy seco, ¿cómo se llama? Sale uno de bañarse, se seca una vez y ya, está completamente seco, necesita ponerse crema encima, ¿no? Porque pues es por las características ambientales. Gracias, Asil. Ok, Arlet, ¿cómo está el tiempo en su comunidad ahorita donde está usted? ¿Hace frío, hace calor, hace viento, está lloviendo, está nublado? ¿Cómo está el tiempo? Pues ahorita hace frío y hace un poco de viento, pero y cada rato sale el sol y se va, pero sí hace frío. Ok, muchas gracias. Sí, así es. Ahorita, pues bueno, también estamos en noviembre, ¿no? Ya muy cerca entre el otoño y el invierno. Uh-huh. Más en otoño que en invierno. Uh-huh. Y pues bueno, en esta temporada en México se caracteriza mucho, como lo dicen ustedes dos, ¿no? Por el clima, donde hay sol hace calor y quema, ¿no? Pero donde hay sombra hace bastante frío, bastante fresco, no es muy seco, pero sí hay cierta humedad, ¿no? A muchos les gusta, por ejemplo, el otoño porque la dirección del sol que le pega ahorita a nuestra parte del planeta es un poco diferente, no es como en verano que es más directo los rayos del sol, ¿no? Y además genera atardeceres diferentes a los de verano, ¿no? Etcétera, etcétera. Y además, en nuestra posición geográfica, en noviembre nosotros estamos en otoño. En el mes de noviembre estamos en otoño. Pero, por ejemplo, en Argentina, ellos sí se encuentran, obviamente también en el mes de noviembre, pero para ellos noviembre están en primavera, ¿no? Cuando nosotros estamos en invierno, ellos están en verano. Porque están en otro hemisferio y en el otro hemisferio les pega ahora más el sol que a nosotros. Ok. Bien, entonces ya vimos que el clima es el conjunto o el tiempo que predomina en un lugar. Y el tiempo, bueno, es cómo está, qué tanta temperatura, humedad, y viento hay en el momento en algún lugar determinado.
y en un tiempo determinado. Ok. Ahora, el sistema climático va a depender de varias partes, ¿no? De la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la superficie terrestre y la biosfera. Todo esto va a modificar el sistema climático. Ok, ¿quién me puede decir qué es la hidrosfera? Yo no había escuchado ese concepto de hidrosfera, pero me suena a que ha de ser toda la superficie de agua en el planeta. Muy bien, son los cuerpos de agua en nuestro planeta, así es. Ahora, pues la superficie terrestre es la parte de tierra, la parte que está fuera de los océanos de nuestro planeta. La atmósfera, pues ya sabemos, la parte de gases que cubre todo nuestro planeta. Ahora, ¿qué es la biosfera? Si la hidrosfera es el sistema acuático, el sistema de cuerpos de agua de nuestro planeta, la atmósfera es el sistema de gases de nuestro planeta, gaseoso de nuestro planeta, la biosfera y la superficie terrestre es el sistema, pues, de tierra de nuestro planeta. La biosfera, ¿qué es? Es toda la vida. Ok, así es, el sistema vivo de nuestro planeta. Y a pesar de que el sistema vivo no puede controlar obviamente el resto del clima, sí influye de manera muy significativa en nuestro planeta. Ahora, ¿qué es la criosfera? ¿Alguna de las dos sabe qué es la criosfera o a qué le suena? ¿La habían escuchado? No. Ok. Arlette, ¿usted había escuchado de la criosfera? No. Ok. Bien. Bueno, hablábamos de la hidrosfera, ¿no? Que es el sistema de aguas, de cuerpos de agua, que hay en nuestro planeta, ¿no? El sistema de cuerpos de agua. Disculpen, me sacó el internet. Les decía, la hidrosfera es el sistema de cuerpos de agua en nuestro planeta. Pero, ¿qué creen? De agua líquida. Recordemos que el agua tiene 3 estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. En la parte gaseosa, pues bueno, está en la atmósfera. La parte líquida está en la hidrosfera. ¿Y qué pasa con el agua congelada? Bueno, es parte de la criosfera. La criosfera son todos los cuerpos enormes congelados de nuestro planeta. Es decir, esta parte de aquí, esta parte de acá, es la criosfera. Y a pesar de que uno podría creer que no es tan importante, son de las partes más importantes de nuestro planeta. A ver, permítanme. Déjenme ver si se explica más abajo. Ok, no. Bien. ¿Y cuál es la importancia? Una de las grandes importancias de la criosfera. Bueno, la criosfera, por ejemplo, se encarga de regular
la temperatura de nuestro planeta. Si ustedes recuerdan un poco sus clases de secundaria, bachillerato, cuando hablábamos del efecto invernadero, bueno, es algo natural. Ahorita ha sido muy incrementado por los cambios, por la cantidad de gases de carbono que se han incrementado en nuestra atmósfera. Pero, digamos, vamos a borrar mejor acá. Digamos, tenemos aquí nuestra atmósfera, ¿no? Aquí nuestro planeta y esta es la atmósfera. Si hacemos la atmósfera un poquito más grande, la agrandamos, digamos, le hacemos zoom, ¿no? Digamos, aquí está nuestra atmósfera. Imagínense que sí está redonda, ¿no? Ahora, ya sabemos que los rayos del sol van a pegar, ¿no? Llegan los rayos del sol y entran a nuestro planeta. Bien, los rayos del sol son energía. Y la energía o se absorbe o rebota. Entonces, en nuestro planeta tenemos rayos de sol que no entran a la atmósfera nos protege y rebotan, ¿no? Rebotan para acá. Otros que sí penetran y algunos que y estos que penetran, obviamente al encontrarse con la Tierra, sí son algunos absorbidos, pero muchos rebotan. Entonces, viene el sol, el rayo de sol, y rebotan hacia afuera, ¿no? Ahora, gracias a las capas de la atmósfera, gracias a nuestras capas atmosféricas, si estos rayos rebotaran directamente, el planeta sería extremadamente frío, si no se quedaran un rato en la atmósfera. Entonces, gracias a nuestra atmósfera, estos rebotan y vuelven a rebotar. Y ya después salen. Entonces se permanecen más tiempo dentro de nuestro planeta, permitiendo que sea más cálido y que podamos vivir. ¿Cuál es el problema con el efecto invernadero? Bueno, como se adhieren más capas a nuestra atmósfera, más capas, a estos rayos de sol, en vez de salir directamente, entran, rebotan, vuelven a entrar y vuelven a rebotar y vuelven a entrar y se permanecen más tiempo dentro de la atmósfera y entonces tardan más en salir y la temperatura va a aumentar. Entonces, ¿qué pasa con la criósfera? Bueno, ¿ustedes han caminado bajo el sol? Alcen la mano, por favor. Arlet, ¿usted ha caminado bajo el sol? Sí. Ok, bien. ¿Y han escuchado eso de que cuando caminas bajo el sol, lo mejor es que se ponga una ropa blanca en vez de ropa negra? Si se han fijado un poco, cuando uno camina bajo el sol con ropa negra y luego en verano, no hombre, suda como si no hubiera un mañana, ¿no? Hasta se puede deshidratar e incluso tener un golpe de calor. En cambio, si caminamos bajo el sol con con ropa blanca, muchas veces nos mantenemos más frescos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque las cosas de color negro absorben mucho más los rayos de sol, la iluminación, el calor, que los colores negros. Perdón, los colores blancos. El negro absorbe más que el blanco. El blanco suele reflejar estos rayos de sol. Ahora, una vez sabido esto, ok,
no hablamos solamente del color negro y blanco, sino hablamos de colores claros y colores oscuros. Nuestro planeta Tierra lo solemos ver así como azul, ¿no? En la parte del agua. Pero en realidad, en realidad, eso que vemos es nada más la primera capa del océano. Bien, lo que vemos reflejado son los primeros 1000 metros de agua de nuestros océanos. Pero ¿qué creen? Generalmente, la mayor parte de los océanos llegan hasta los 6000 metros. Y si nos damos cuenta, después de estos 1000 metros, todo es negro. ¿Por qué? Porque hasta aquí se absorbe la luz y aquí ya no se ve la luz visible, ¿no? Entonces, digamos, son cosas oscuras, ¿no? Es algo oscuro. ¿Por qué? Porque ya no rebotan los rayos de sol. Bueno, entonces, sabiendo esto, aquí en todo nuestro océano, a pesar de que lo vemos azul, en realidad, si nos metemos más al agua, casi todo es negro. Y esto, en los polos, los casquetes, la parte de la criosfera es blanco. Entonces, ¿por qué es tan importante para el cambio climático? O para que no sea tan caliente nuestro planeta. Porque además de las capas extra que le echamos a nuestra atmósfera, con el simple color, cuando llegan aquí a la criosfera, rebotan más los rayos solares. En la parte oceánica entran más los rayos y rebotan muy poquitos, ¿no? Digamos, entran así varios. Y nada más uno de estos 6 rebota, ¿no? Y aquí entra uno y los demás rebotan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestro planeta cuando la parte de la criosfera, la parte congelada de agua que se ve de color blanco, ¿qué pasa cuando se derrite? Esta agua, además de que sube el nivel del mar, esa parte que era blanca al ser derretida se vuelve oscura. Entonces deja de rebotar tanto los rayos de sol, entran más rayos de sol al océano, a nuestro planeta, y entonces sube más la temperatura. Se vuelve mucho más caliente nuestro planeta. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Aumenta la temperatura, se derrite más los casquetes polares y entonces aumenta más la temperatura porque ya no se rebotan tanto los rayos solares. Entonces, pues bueno, esa es una de las partes muy importantes de nuestra criosfera, además de que regula el clima. Si nosotros, por ejemplo, ponemos un hielito en un vaso con agua, pues este hielo va a hacer que el vaso con agua se enfríe más, ¿no? Lo mismo, la criosfera son los hielitos de nuestro vaso con agua llamado planeta. Entonces, entre más pequeña sea la criosfera, pues nuestro hielito más derretido está y más caliente va a estar nuestro planeta, ¿no? Y además no solamente incluye la parte de los cuerpos de agua, sino también la parte del viento, que los vamos a ver un poquito más adelante, pero pues bueno, disculpe, le cerré el micrófono. Si quiere decir algo, por favor, ábralo y alza la mano, ¿sale? ¿O quería decir algo? ¿Quería comentar algo, Arlet?
No. Ah, bueno, ok, no se preocupe. Creo que se le abrió por accidente el micrófono. Bien, entonces, sí. La criosfera es muy importante para regular la temperatura de todo nuestro planeta. Ok. Entonces, la estructura de cada una de las diferentes formas de materia que aparecen en la atmósfera se denomina ciclo, ¿no? Y el esquema de almacenamiento y transferencias de energía de suelo se suele denominar balance energético, ¿no? Es decir, cómo ocurre el cambio de energía dentro de nuestro planeta, y gracias a todo el sistema de biosfera, atmósfera, litosfera, hidrosfera y criosfera, este sistema de clima se regula, hace un balance energético. Ok. Ahora, ¿cuáles son las escalas del clima? Ahorita tenemos 3 escalas de clima, ¿no? El macroclima, el mesoclima y el microclima. Y esto va a depender de qué dimensiones tomemos el área para determinar el clima. ¿Por qué? Recordemos que el clima es el tiempo que predomina en un lugar, en un área, durante un periodo, ¿no? Ahora, ¿de qué lugar vamos a hablar o cómo vamos a saber qué tan grande o pequeño va a ser el lugar? Bueno, nosotros decidimos, ¿no? Entonces, cuando hablamos, dependiendo del tamaño del lugar que queramos saber el clima, se le va a llamar macroclima, mesoclima y microclima. Y dependiendo de la dimensión del lugar, dependiendo de si es macro, meso o microclima, va a ser también lo que repercute o los factores que van a dominar más o de los que va a depender más el clima. Y además, es decir, estos van a ser diferentes. Y además, van a ser diferentes las formas en que vamos a medir el clima y el tiempo en que vamos a decir si es un clima A, un clima B, C, D o E, ¿no? Por ponerlo como ejemplo. Entonces, ¿cuál es el macroclima? Bueno, es un área grande, global, de más de 300 kilómetros. Y este clima suele decirse que se modificó después de varios años. Entonces, para decir que es un macroclima, este clima, el área del clima que vamos a medir debe de ser de miles de kilómetros cuadrados, como un continente, un país o todo el planeta. Y se tienen que tomar en cuenta cientos de años para decir si el clima cambió o no. Ahora, el mesoclima es más regional. Se encuentra en espacios de cientos de kilómetros, más o menos unos 50 kilómetros, como por ejemplo un archipiélago, una isla o una comarca, ¿no? Una región más grande, ¿no? Y bueno, el tiempo que se necesita para decir si el clima ha cambiado o no, es de decenas de años, ya no de cientos de años, sino decenas de años. Ahora, el microclima ya es a escala más local, que es un poco menos de 1 kilómetro. Es decir, la escala espacial es de cientos de metros, y podríamos hablar de un microclima cuando hablamos de una ladera, un campo de cultivo, etcétera, ¿no? Y decir que cambió o no el clima ya nos llevaría más que nada años o meses. Sus variantes son años o meses. Ok. En cuanto al macroclima, ¿qué es lo que más ¿qué
¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que podemos decir? Ah, bueno, esto hace que este clima sea así o sea de otra forma. Bueno, las variables significativas en el clima son el balance de energía, el de calor, los centros de actividad, vientos generales y zonas y regiones climáticas. Por los vientos generales me refiero a las celdas de viento atmosféricas. No que si ahorita está corriendo el viento o no, sino celdas de viento que provocan los huracanes, los monzones, las lluvias, las sequías, esas celdas de viento, ¿no? De esas zonas vamos a hablar, bueno, se habla cuando hablamos del macroclima. ¿Y qué es lo que limita o qué es lo que cambia el clima del macroclima? Bueno, es la latitud, es decir, qué tan cerca o lejos estamos de los polos. Si estamos cerca del trópico de Cáncer, en el Ecuador, trópico de Capricornio, el círculo polar ártico o antártico, etcétera, ¿no? Qué tan cerca o lejos estamos del Ecuador y de los polos. La época del año, como les decía, si es invierno, otoño, primavera o verano. Y las distribuciones de masas continentales, ¿no? Es decir, en qué punto nos encontramos y qué tan cerca nos encontramos de un continente o de un océano. ¿Cómo medimos el macroclima? Bueno, con satélites meteorológicos, globos sonda y sondeos de altura, que no son muy específicos, pero están diseñados para ver el clima en general, ¿no? Temperaturas generales. Ahora, el mesoclima, que es de a cientos de kilómetros, que tiene que ver con archipiélagos, islas, comarcas, ¿qué variables van a ser las que más vamos a notar que cambian? Son la temperatura, las precipitaciones, es decir, cuánto llueve, qué tanta humedad hay y los vientos locales. ¿Y qué es lo que hace más cambiar al mesoclima? Bueno, la altitud, es decir, si estamos al nivel del mar, a 10 metros sobre el nivel del mar, a 100, a 2000 metros, a 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Permítanme un segundo. A ver si ya no se escucha tanto. Disculpen, está pasando la basura ahorita por mi casa, entonces se escucha, espero que no se escuche mucho. Bien, entonces les decía, ¿no? Lo que hace cambiar, ¿no? Las características del mesoclima son la altitud, la orientación solar, desde dónde llega, y si llega directamente o llega de manera inclinada, la exposición al viento y la fisiografía. ¿Cómo vamos a medir el mesoclima? ¿Con qué herramientas vamos a medir el mesoclima? Bueno, con pluviómetros, termómetros, higómetros y anemómetros, ¿no? Ok. Permítanme. Bien. Ahora, un segundito, disculpen. Ya, disculpen, jóvenes. Bueno, ya se fue a la basura. Ok, entonces, el mesoclima se mide con el pluviómetro, termómetro, higómetro y anemómetro, ¿no? Es decir, el que mide la parte de la lluvia, temperatura, humedad y vientos, ¿no? Bien. Y el microclima, lo que va a cambiar más en el microclima es la cantidad de radiación, el calentamiento,
la humedad, la temperatura y otras adaptaciones, ¿no? Y lo que va a cambiar el microclima, lo que va a mover las características del microclima son las obstrucciones del viento, que si hay una montaña enfrente, que si hay un edificio grande enfrente o no, el albedo, la capacidad térmica y la capacidad adaptativa, ¿no? Ok. Y luego ¿con qué lo vamos a medir? Con termómetros de infrarrojos, los termopar o los radiómetros, ¿no? Es decir, esto nos va a permitir ser un poquito más específicos al medir nuestras temperaturas o las características de nuestro microclima. Ok. Ahora, hemos hablado un poquito de cuáles, que los elementos, que los factores, etcétera, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los elementos y factores del clima? Los elementos del clima son la insolación, la precipitación y nubosidad, la temperatura, presión atmosférica, viento y humedad. ¿Y cuáles son los factores del clima? Son la latitud, la orografía y altitud, la continentalidad, corrientes oceánicas, circulación atmosférica y vegetación. Ok. Entonces, ¿cómo podemos decir qué es un elemento y qué es un factor? Bueno, un elemento es aquello que va a componer al clima, ¿no? Es decir, algo que va a hacer que nosotros digamos, este clima es cálido o este es o es frío o es templado, ¿no? Son características propias del clima. Es decir, si la temperatura es alta, entonces decimos que es un clima cálido. Si la temperatura es baja, entonces es un clima frío. Son las características del clima como tal. Y los factores del clima es aquello que va a cambiar o de lo que va a depender el clima, lo que va a cambiar a nuestro clima. Dependiendo del factor, entonces vamos a tener un clima u otro clima. Es decir, si hay vegetación, vamos a tener un clima más húmedo y si no hay vegetación, vamos a tener un clima más seco. Si estamos más cerca más dentro del continente, más lejos del océano, los cambios de clima van a ser más drásticos que si estamos más cerca del cuerpo de agua como un océano o un mar, o un lago muy grande. Lo mismo, si por ejemplo nos encontramos, les decía, en un lugar con muchas montañas, entonces el clima va a ser diferente a un lugar completamente plano. Por ejemplo, en lugares muy planos se dan los tornados, en lugares montañosos no tenemos tornados. Pero estos factores van a hacer que el clima sea diferente o no. Y esto es lo que nos va a integrar el clima, las características del clima. Bien, entonces los elementos del clima, como les decía, son la insolación, precipitación y nubosidad, temperatura, presión atmosférica, viento y humedad. Bien, entonces, ¿qué es la insolación? ¿Qué creen que sea o qué saben que sea la insolación? Ok, cuando hay mucho sol. Bien, ahorita vamos a ver.
pero sí tiene que ver con el Sol, ¿no? Bueno, perdón. Ahora, ¿qué es la precipitación? Cuando está lloviendo, ¿no? Ok, sí, tiene que ver con la lluvia. ¿Y qué es la nubosidad? Cuando no hay neblina. Ok, bien, por ahí va. Bien, vamos a ver más o menos qué conceptos tenemos. Bien, la insolación, contrario a que, bueno, sí hemos escuchado tal vez algunos que a alguien le dio insolación. Bueno, eso es distinto. En el caso del clima, la insolación es qué tanto calor solar, no de una estufa, no de una fogata, no de un calentador, no, de la cantidad de calor solar que llega a la superficie de la Tierra, o bueno, a la superficie del planeta, y que irradia las capas bajas de la atmósfera. Es decir, pues qué tanto llega el Sol y qué tanto irradia en estas capas bajas de la atmósfera. Esa es la insolación. Que tiene que ver, sí, con la temperatura y también con la luminosidad, con la iluminación. Entonces es la cantidad solar que llega a la superficie del planeta, ¿no? Ahora, la precipitación es la cantidad de agua que cae en un lugar y periodo determinado. Sí es la lluvia, pero es toda aquella agua que cae desde las nubes hasta la superficie del planeta. Es decir, que puede ser tanto lluvia, llovizna o incluso nieve. Entonces es la cantidad de agua que cae en un lugar y periodo determinado. Y se emite en litros sobre metro cuadrado o en milímetros. Este que vemos aquí es un pluviómetro. Se coloca generalmente en las estaciones meteorológicas y se mide diariamente. 1 centímetro me parece, a ver, para no mentirles, déjenme les digo. No. Chihuahua. Sí. Para no mentirles, me parece que 1 centímetro aquí de la probeta, este es otro pluviómetro, equivale a 1 milímetro de espesor de la capa de agua
que es igual a 1 litro de agua por metro cuadrado. Bueno, no sé, Cecil, si usted ya vio la tarea que les envié aquí en la plataforma. Sí, la subió al Classroom, ¿no? Exacto. Bueno, sí pudieron ver ya algunas de las partes de la página. Habla un poco de, de las precipitaciones, ¿no? Y nos habla que de 60 milímetros, que 100 milímetros. Igual si nos vamos aquí a la vegetación, ¿no? Que si caen, de 1500 a 300 milímetros, etcétera, ¿no? Bueno, se refiere a que en promedio y en el año caen, digamos, tenemos aquí, imaginemos, ¿no? Imaginemos que tenemos aquí nuestra Tierra. Y entonces va a caer el agua, ¿no? Va a caer el agua. Y entonces, cuando hablamos de milímetros, nos referimos a qué tanto qué tanta agua cae en nuestro planeta. Bueno, en algún área determinada. Es decir, obviamente el agua no se queda estancada en un lugar, pero digamos, si se estancara el agua, si no se infiltrara adentro de la tierra, ni la absorbieran las raíces de las plantas, si eso no pasara y el agua se quedara así estancada, ¿cuántos milímetros en la superficie crecería el agua? A eso se refiere. Entonces, 1 centímetro en esta probeta equivale a 1 milímetro en la superficie de la Tierra. Entonces, imagínense esos lugares, por ejemplo, con su vegetación como esta, ¿no? Que caen de 1500 a 3000 milímetros al año, es decir, que llueve exuberantemente. Imagínense, caen 3 metros de agua al año. Imagínense la cantidad de agua que cae en un lugar. Por ejemplo, en un bosque templado, como el de Quercus o el de Pinos, de coníferas, a ver, aquí viene... llueve de 600 a 1200, menos del mínimo que en un lugar de una selva tropical, por ejemplo, ¿no? O un bosque tropical perennifolio. Y en un lugar como el matorral xerófilo, llueven de 100 a 400 milímetros al año. Llueve muy poquito, por eso tienen otro tipo de vegetación. Bueno, eso es en cuanto a la precipitación. Ok, ahora, ¿cuál es la nubosidad? Bueno, es la fracción de cielo cubierta por nubes observada en un lugar determinado y se expresa en porcentaje u octavas. Es decir, qué tan nublado está el cielo. Ahora, ¿cómo lo hacemos para medir la nubosidad? Ok, esa parte pues
bueno, yo creo que sí hay métodos más específicos, dependiendo de los instrumentos que tengamos, pero tenemos una forma muy sencilla de poder hacerlo. Si nos damos cuenta, habla de porcentaje u octavas. ¿Por qué? Por lo siguiente, permítanme, déjenme ver dónde está. Aquí no está. A ver. Imagínense, ¿no? Nosotros ponemos, imagínense, estas son manos. Ponemos nuestras manos en un ángulo de 90 grados y entonces simulamos hacer un cuadrito. Este cuadro es imaginario. Y entonces vemos qué tantas, en nuestro cuadrito imaginario, qué tantas nubes cubren nuestro rectángulo, nuestro cuadro imaginario. Aquí, por ejemplo, cubre más o menos el 50%. O cubre 4 octavos de nuestro cuadrito. Claro, tenemos que tomar una forma más estratégica, porque por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Si nada más vemos una nube en nuestro cielo y queremos hacer nuestro cuadrito en donde está casi toda la nube, bueno, vamos a decir que está muy nublado, ¿no? O si vemos que hay un espacio donde hay mucho cielo sin nube, pues no vamos a tomarlo ahí, vamos a medirlo más o menos a ojímetro, ¿no? Es decir, nosotros lo vamos a calcular. Por eso también cuando se toma nubosidad generalmente es la misma persona para tomar los mismos estándares, que no haya tanta variación. Si por ejemplo esto estuviera completamente lleno, entonces serían 100% u 8 octavas de nubosidad. Si digamos está nada más una octava, y por octavas nos referimos a que si lo dividimos en 8 partes, ¿qué tantas están cubiertas por nube? Pues bueno, ya decimos qué tanta nubosidad hay, ¿no? Una octava sería muy poquita nubosidad, pero sí habría nubosidad. Entonces, bueno, así medimos de manera muy sencilla la nubosidad. Podemos medirla. Ok. Y obviamente hablamos de la nubosidad del cielo, pero también podemos hablar de la neblina, ¿no? Ok. Obviamente si hay neblina, pues bueno, entonces sabemos que es 100% y hasta más, ¿no? De nubosidad. Ok. Ahora, otro de los puntos importantes que medimos, o bueno, que son características del clima, es la presión atmosférica y la temperatura. ¿Qué es esto? Bueno, la presión atmosférica es la presión ejercida en todas direcciones, por el peso de la columna de aire atmosférico sobre una unidad de superficie y se expresa en pascales. Bien, vamos a abrir este. Así está acá. Bueno, vamos a ver lo de la presión atmosférica. Bien. ¿Han escuchado esa adivinanza que dice cómo se llena un barril haciendo que pese menos? ¿Cómo llenamos un barril de tal forma que haga que pese menos? ¿De qué manera lo podemos llenar? ¿Alguna idea, Cecil, Arlet? Les doy tiempo para pensar.
Un barril que pese menos con aire. ¿Cómo, perdón, Ceci? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, no sé, me imagino que podría ser con aire. Ok, con aire. Arlet, ¿usted cómo llenaría un barril? Pero para que pese menos. ¿Cómo haría que pese menos un barril mientras lo está llenando? Pues que de un vacío que llene con el aire o con un poco de agua. Ok, bien. Recordemos que todo lo que está en nuestro planeta está hecho de materia y energía, ¿no? Esta materia está hecha de átomos. El átomo de oxígeno, de hidrógeno, de helio, todos esos gases que encontramos en nuestra atmósfera están hechas de átomos, ¿no? Todos los átomos, todos tienen peso. Todos tienen un peso. Entonces, si llenamos un barril de agua o de aire, también va a pesar más. ¿Cómo hacemos que pese menos? Bueno, llenándolo de hoyos, ¿no? ¿Por qué les hago esta adivinanza? Bueno, por lo mismo. La atmósfera tiene peso. Todos los gases de la atmósfera tienen peso. Nosotros no lo sentimos porque estamos acostumbrados. Hemos venido a este mundo con la capacidad de superar el peso de la atmósfera. Cuando nos metemos en el agua, bueno, es diferente, ¿no? Pero el del aire estamos acostumbrados a ese peso, ¿no? Entonces, al estar acostumbrados a ese peso atmosférico, no lo sentimos y por eso creemos que no, pero sí tienen un peso. Ahora, ¿por qué les pregunto esto? Vamos a hablar de la presión atmosférica. A ver, permítanme. Okay. Bien, imaginemos un poquito que tenemos una montaña, ¿no? Aquí tenemos el nivel del mar, tenemos una montaña, una montaña muy alta. Bien, cuando hablamos de la presión atmosférica decimos que es el peso ejercido en todas direcciones. Por ejemplo, si estamos nosotros en agua, en un lugar con agua, y aquí estamos, ¿no? Bueno, imaginemos que es un monito. Y aquí está el agua, ¿no? Si estamos dentro del agua, obviamente el agua va a ejercer una presión hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, hacia todas direcciones. Lo mismo va a ocurrir con el aire, solamente que, como les digo, no estamos acostumbrados al aire, entonces no lo notamos. Pero el aire va a dar un peso en todas direcciones, ¿no? Ok. Bien. Más que nada, casi no siempre hacia arriba, más que nada hacia abajo, ¿no? Y hacia los lados. Bien. Entonces, cuando nosotros nos encontramos arriba de una montaña, recibimos menos peso de aire, de la columna de aire, que si nos encontramos hasta abajo de la montaña, ¿no? E imagínense que en vez de que esto sea aire, sea agua. Obviamente va a haber menos peso, bueno, aquí arriba que aquí abajo, ¿no? Porque como sea, todos los átomos están, pues, a la disposición de la gravedad.
tal vez no sean tan sensibles a la gravedad como nosotros, que necesitamos estar pues pegados al piso, pero sí están pegados a la gravedad, si no, por eso, si no, no tendríamos atmósfera, por ejemplo, ¿no? Ok, bien, entonces, este peso de la atmósfera va a depender de a qué altura nos encontremos. Entre más abajo, más peso va a haber, ¿no? Porque los gases se acumulan más acá abajo. Bien. Hay más densidad, ¿no? Bueno, ok. Aquí hay otra imagen. Casi no se ve. Pero vemos, ¿no? Mayor altura en kilómetros, menor presión atmosférica. Menor altura en kilómetros, mayor presión atmosférica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una columna de aire más, más pesada entre más abajo estemos, ¿no? Ok. Y esto se mide en pascales. Ahora, la otra es la temperatura, es la cantidad de energía, pero energía calorífica que posee el aire atmosférico. Y este se mide en grados Celsius o Fahrenheit. Cuando hablamos de está en estos grados, su correcto nombre es Celsius, no centígrados, ¿no? Pero bueno, también se conocen como centígrados, ¿no? Entonces es la cantidad de energía de calor que hay en algún lugar. Si ahorita, por ejemplo, sentimos frío, es que hay poca energía calorífica. Si sentimos calor, es que hay mucha energía calorífica en el lugar en el que estamos. Ok. Otro de los factores, de los elementos del clima son el viento y la humedad. El viento son las variaciones de presión en el aire. A veces en algún lugar hay más presión que en otro y entonces cuando cambia generan vientos. Van a generar desplazamientos de la masa de aire que vamos a conocer como viento. Y el viento se mide en metros sobre segundo o kilómetros por hora, ¿no? Ya ven que cuando, por ejemplo, hablamos de huracanes, bueno, hablamos de vientos de más de 300 kilómetros por hora, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, van rapidísimo, ¿no? 300 kilómetros por hora es mucho más allá del límite de velocidad de una autopista, ¿no? Muchísimo, muy, muy rápido. Y obviamente llevan mucha velocidad, llevan mucha energía y llevan mucha fuerza. Por eso es que pues tenemos nuestros desastres naturales debido a los huracanes o a los tornados. Ahora, la humedad se trata del grado de agua en estado gaseoso, es decir, cuánto vapor hay en los gases de la atmósfera. ¿Cuánto vapor de agua hay en la atmósfera? Si es un lugar muy húmedo, hay mucho vapor de agua. Si es un lugar muy seco, hay poco vapor de agua. Ahora, la humedad muchas veces se encuentra o hay mayor humedad en lugares con más vegetación o con cuerpos de agua. Entonces, cuando hay bastante humedad, la temperatura, disculpen, cuando hay lugares con mucha vegetación o más vegetación, o estamos cerca de un cuerpo de agua, un río, un lago, etcétera, o el océano, hay más humedad. Por ejemplo, por eso en el pueblo de Arlet, en la comunidad de Arlet, o donde me encuentro yo ahorita, hay más humedad que, por ejemplo, donde se encuentra Sacil, que es la ciudad. A pesar de que sí, perdón, Sacil, corríjame si me equivoco, pero dijo que usted no se encuentra en la ciudad como tal, ¿no? Se encuentra un poco más en los suburbios, donde hay más vegetación, ¿verdad? Ok.
Sí. Entonces, me parece que usted es de la alcaldía de Xochimilco, ¿verdad? Está en la alcaldía de Xochimilco. Sí, justamente vivo en una zona cerril de la serranía de Chichinautzin, en un pueblo que se llama Tulyehualco. Ok. Y sí, Ok, muchas gracias. Así es. Entonces, usted que está en la ciudad, ¿no? Pero está en la parte del Xochimilco es un poquito más, tiene un poco más de vegetación, ¿no? De plantas. Que por ejemplo, si usted se mueve a Ciudad Universitaria o se mueve a Azcapotzalco, que se vuelve más industrial en esos lugares, se puede dar cuenta que es muchísimo más seco, ¿no? ¿Por qué? Porque el asfalto es bastante deshidratante, ¿no? No guarda mucha humedad, ¿no? Y hay menos vegetación. Entonces, pues bueno, eso hace que haya menos humedad, que todo sea más seco y además hay una relación bastante directa entre la humedad y los cambios de temperatura. Donde hay más humedad, los cambios de temperatura son mucho menos bruscos que donde hay menos humedad. Por ejemplo, en un bosque la humedad es más alta y la temperatura no varía tanto como por ejemplo en el desierto o en el matorral. Si ustedes han viajado a un lugar desértico o han pasado entre Puebla y Oaxaca, donde hay bastantes matorrales y cactus, se darán cuenta que durante el día hace un calor impresionante y en la noche es mucho más frío. Lo mismo pues también en la ciudad, ¿no? Donde no hay tanta humedad. En el día, pues ustedes si están ahí por el asfalto, pues se están derritiendo, ¿no? Quema muy feo. Y durante la noche hace muchísimo frío. Ok. Bien. En la próxima clase vamos a ver los factores del clima. Ya vimos las características del clima, ¿no? Cómo vamos a medir el clima y qué características le vamos a dar para decir si es un clima húmedo, seco, con lluvias en verano, con lluvias en invierno, etcétera, etcétera, ¿no? Cálido, frío, templado. Ahora, vamos a ver en la siguiente clase qué características hacen que el clima vaya a ser de una forma u otra o vaya a cambiar o no vaya a cambiar, que son la latitud, la orografía y altitud, la continentalidad, las corrientes oceánicas, la circulación atmosférica y la vegetación. Ok. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Rápidamente, creo que había algunas dudas acerca de la tarea. Preguntaba, por ejemplo, no recuerdo bien quién, ajá, y cómo van a hacer lo de las letras, ¿no? Pueden ponerlo así como poner el tipo de clima y poner AF, AM, AW y poner aquí la letra. O pueden ponerlo... No, no está muy... O bueno, pueden poner como aquí, ¿no? A y luego todas sus clasificaciones. B y todas las clasificaciones. C y todas las clasificaciones, etcétera, ¿no? O también lo pueden poner tipo de clima A y luego AF, AM, AW, ¿no? Ustedes pueden decidir cómo quieren hacerlo. El caso es que yo quiero que esté completo. Incluso lo pueden poner así. Lo pueden poner así. Pueden incluir o pueden poner primero, no sé, por ejemplo, ¿no? En su trabajo. ¿No? Poner primero esta tablita. Bueno, no. Poner A, B, C, D y E. Y poner de qué es cada
descripción de cada uno, ¿no? Y luego poner aquí qué significa la F, qué significa la W, qué significa la H, la S, etcétera, etcétera. Bueno, esto es minúscula, ¿no? Y poner la descripción de cada uno y luego hacer una tablita, y aquí abajo hacer la tablita. Y poner por ejemplo, ¿no? AF, AW, AS, ES, AH, no sé. Y poner aquí todas las características que se les están pidiendo en la tarea, ¿no? Que si tipo de clima, que si el rango, que la precipitación, la temperatura media anual, la precipitación media anual, en qué temporada caen las lluvias, todo viene aquí, ¿no? En el texto. Y pues ya. No sé si resolví su duda más o menos, Arlet, o todavía tiene dudas. No, porque ya avancé todo y ya lo terminé. Solo me falta enviarlo. Ah, muy bien. De acuerdo, Arlet. Sasil, ¿usted tiene alguna pregunta? No, por ahora no, pero si surge algo le escribo. Ok, de acuerdo. Y de preferencia sus dudas háganmelas saber en el grupo, por favor, en el grupo que tenemos de WhatsApp, para que todos sus compañeros puedan, tal vez tienen una duda y no saben qué la tienen, ¿no? O o no saben cómo formularla, o no sabían que era de una u otra forma. Y en el grupo, pues si yo les contesto esas dudas, voy a poder contestarle a todos al mismo tiempo, ¿no? Ok. Bueno, pues si no hay más por el momento, ¿hay alguna duda en cuanto a lo que estamos viendo del clima? ¿Algún comentario? No. Ok. Arlet, ¿todo bien? Igual no, todo bien. Muy bien. Bueno, ok. Pues bueno, si no hay más dudas, entonces pues les deseo un excelente fin de semana. Si surge alguna duda, anótenla y en la próxima clase la resolvemos. Nada más me dicen, oiga, pues, profe, tengo una duda, ¿no? Y ya. Me dicen cuál es y la resolvemos, ¿sale? Ok. Pues bueno, les deseo una excelente tarde, un excelente fin de semana. Cuídense mucho de los cambios de temperatura en esta temporada, pues bueno, cambia bastante, entonces hace que luego se debilite nuestro sistema inmunológico y nos enfermamos, ¿no? Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.